Bienvenidos a Esto es Consenso. Estamos en vivo en la pantalla de TV hasta las 13 horas. Ya se va terminando la semana y la semana que viene, a pesar de que estamos en el último tramo del año, hay un montón de información para compartir con usted. Pues además va a ser un verano súper activo aquí en el Congreso. Hagamos una cosa, hacemos los títulos de esta hora, actualizamos la información. Presento a Debbie, que en realidad ya la estoy presentando de esa manera. Charlamos un ratito sobre los temas del día. Trabajo en aplicaciones, modernización laboral. Se establece un régimen especial para el sector basado en la utilización de plataformas digitales. Bueno, algo de lo que hablábamos ayer con la diputada Romina del Pla. Consejo de la Magistratura de la Nación, Gonzalo Roca y Álvaro Martínez fueron designados para poder reemplazar a Francisco Monti y a Roxana Reyes. Presupuesto 2026. La comisión que deben dictaminar va a comenzar a constituirse el próximo lunes 15. Y sobre eso vamos a hablar, sobre lo que va a empezar a ocurrir la semana que viene. Debbie, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, Mel, ¿cómo va? Bien, como que nos queda el último resto de energía, pero va a pasar de todo. ¿Te queda energía? Porque a mí no. Ah, bueno, lo que me queda yo te lo comparto. Compartímelo, por favor. Pasame el cargador que me carga un poco de O energía. no, vienen un montón de temas importantes. Exactamente, obviamente la prioridad del gobierno, sobre todo por una cuestión de tiempos, tiene que ver con el presupuesto 2026. Acordate que tienen hasta el 31 de diciembre para tratarlo acá en el Congreso y sancionarlo, porque de lo contrario van a tener que volver a reconducir el presupuesto sancionado en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández. Así que hay cierto apuro en ese sentido. Ahí comentabas que justamente el lunes se va a armar esa comisión. Uno imagina que va a ser un debate bastante veloz, sobre todo porque el texto ya lo conocemos, ya se dictaminó, de hecho, y hubo una gira por parte del ministro del Interior, Diego Santilli, ya se reunió con los gobernadores, así que uno imagina que ya está todo medianamente Tendría que agilizarse resuelto. bastante. ¿Es la única comisión que está prevista que se conforme la semana que viene? Bueno, ¿hay otras? Habría que ver, porque otra de las prioridades que tenía el gobierno pasa por inocencia fiscal, que es ese proyecto de ley que busca que la gente use los dólares que tiene bajo el colchón, como se le dice informalmente. Para otros es lisa y llanamente un blanqueo de dólares. Lo que fuere, ese proyecto tiene que pasar por presupuesto, pero también por legislación penal, que es la comisión que seguramente va a volver a quedar en manos de la bullrichista Laura Rodríguez Machado, perdón. Laura Rodríguez Machado. Pero bueno, al menos por ahora no tenemos novedad. Puede ser que se dictamine esta semana junto con presupuesto de Hacienda y que el martes se constituya legislación penal, por decirte un día, Sobre ¿no? todo aquellos que pueden tener continuidad en sus presidencias, ¿no? Creo que puede salir como con un poco más de facilidad. Y además legislación penal es importante, además de que es una comisión muy importante, porque también se vienen reformas supuestamente en ese sentido. No sé si para extraordinarias, eso lo vemos en un ratito si querés, pero bueno, es una comisión que va a tener mucho Totalmente, trabajo. y justamente esto que vos decías, estaba Laura Rodríguez Machado, que es una persona muy cercana a Patricia Bullrich, así que se da por descontado que va a seguir ella, sobre todo por esto que vos decís, la reforma del Código Penal va a pasar por esa comisión, y es una diputada que realmente logró muchos consensos, logró poner en marcha el debate y hasta se dictaminó lo que tiene que ver con la baja edad de imputabilidad, un tema súper sensible. Laburó muchísimo, eso te lo reconoce todo el mundo, así que es una persona, si querés, idónea para ese lugar tan sensible. Como que nadie cuestionaría eso. No, decís. no, para nada, totalmente, y hasta yo creo que la reelegirían por eso, digo, el propio oficialismo, porque le funcionó muy bien en ese sentido. Y también el otro proyecto que está tiene un nombre un poco más ambicioso, pero que lo que establece es que los presupuestos tienen que mantener el equilibrio fiscal. Así que esos serían los tres proyectos que en principio se dictaminarían esta semana y se llevarían esta semana al recinto. De hecho, se habla de una doble sesión, una el miércoles y otra el jueves. Hay que ver cómo decanta eso. Están full. Y sí, porque... Entonces, la del miércoles sería por presupuesto, ya conformando... A ver, sería la agenda así. Lunes se constituiría la de presupuesto y Hacienda para que el miércoles se pueda, en el recinto, tratar el presupuesto. Exacto. Después, si se dictaminara...
¿Tiene que pasar una semana para que pase No, al no, Senado o no? no. No. El Senado lo puedes pasar en el momento, siempre se demora un tiempito. Lo que ocurre en el Senado es que ellos dictaminan y una vez que dictaminan, ellos sí tienen que esperar Ah, 7 días hasta llevarlo al recinto. perfecto. ¿Y eso Eso lo dice sabe el por qué? reglamento Pero, porque en general vos cuando dictaminás un proyecto de ley, recordemos que los dictámenes no son vinculantes, después se trata en el recinto y la idea es que quede un margen, una ventana de tiempo, si querés, para revisarlo para seguir negociando, revisando lo que sea, por si hace faltan votos o alguna en el modificación recinto o algo. exactamente, que llegue más ordenado todo el recinto, ¿no? Bueno, eso, que no le introduzcan modificaciones, pues si le introducen modificaciones, ya ahí te queda... Ahí vuelve para diputados. Bueno, uno imagina que hubo un diálogo con diputados y con senadores. De hecho, cuando se dictaminó en diputados, se vio a algunos senadores. Acá me acuerdo de Eduardo Vichy, jefe de bloque UCR en el Senado, que vino a diputados. Estuvo Zimmerman del Chaco, que era el presidente, no el presidente, era una de las autoridades de presupuesto del Senado ¿Cómo también. se trabaja esto colaborativamente en las comisiones que ven temas en espejo? Por ejemplo, presupuesto y hacienda, por ejemplo, modernización laboral. ¿Cómo son, qué es el jefe de cada comisión? No, conversan entre sí, a veces vienen y participan. Por ejemplo, el presupuesto que están muy involucrados los gobernadores le bajan línea a sus diputados, a sus Pero senadores, podría a sus darse el bloques. caso que, supongamos, los senadores que están en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, que vengan como oyentes a Sí, la eso puede comisión. pasar, Eso, súper. Sí, sí, eso pasa, ajá. no mucho. Claro, Dudo que pase en esta oportunidad porque ya se expuso el presupuesto, ya va a ser más imagino afinar algo la más letra chica, administrativo, exactamente, y imagino también que los diputados y los senadores que van a pedir cambios al dictamen del oficialismo, si es que se los piden, sí. ya conversaban entre sí justamente para agilizar los tiempos, porque si hay algo que le interesa a los gobernadores es justamente esto, que haya un presupuesto. Claro. Ahora bien, si vienen como oyentes los senadores, no es que tienen firma, ellos vienen como por oyentes, eso pueden te pregunto. preguntar, Sí, sí, sí. pero sí, eso sí se puede hacer. Bien. Bueno, todo el mundo está hablando sobre el proyecto de ley de la modernización laboral. Sí. De hecho, el foco está puesto ahí, me gustaba cómo estaba descrito en los títulos, porque hay una enorme cantidad de trabajadores que no están registrados, que son los repartidores y los mensajeros, que trabajan en aplicaciones, que corren muchísimos riesgos y que lo hemos visto especialmente durante la pandemia, trabajadores que hacen un trabajo trabajadores que hacen un trabajo, una actividad invisible, pero invisible porque no están registrados, no porque no lo veamos, No, porque total. haces media cuadra en cualquier barrio, en cualquier ciudad, y hay una moto que tiene la caja atrás con alguna de las aplicaciones entregando algo. Así que también se está como un poco analizando todo este colectivo de personas que son trabajadores no registrados, porque bueno, se tiene sus dudas si con esta legislación, esta modernización que se pretende dar, se van a dar las condiciones básicas para que las pymes y los empresarios contraten más personas, las registren, o por el contrario, para que no se produzcan tantos despidos, porque si se producen despidos, bueno, que por lo menos sea en el marco de la ley y se los indemnice. Sobre este tema, antes de desarrollarlo, le consultamos al diputado que vino ayer al piso, diputado que regresó a la Cámara, a Agustín Rossi. Le consultamos sobre el proyecto de modernización laboral, tenemos ese fragmento. Yo no siento que el peronismo esté a la defensiva, al contrario, vamos a tener casi en todos los temas propuesta de dictamen propio. En el caso de la reforma laboral también, estamos trabajando en conjunto con los senadores como para tener el mismo despacho en el Senado que después en diputados, cuando sí es que se aprueba finalmente, que si se aprueba en el Senado, cosa que habrá que ver. Pero tenemos una mirada, ¿no? Una mirada y una mirada común. Esta es una reforma laboral que no está hecha, que se presenta como una modernización para generar mejores condiciones laborales y mayor cantidad de puestos de trabajo. Sabemos que eso no es así, que la ampliación y la creación de puestos de trabajo tiene que ver directamente con la política económica y con que haya una política de crecimiento económico. Sí facilitan no la generación de puestos de trabajo, sí facilitan la pérdida de puestos de trabajo porque facilitan todo el proceso de indemnizaciones, que además, por lo que hemos conocido, tiene impacto directo también en un porcentaje en todo lo que significa el sistema previsional, que es de donde van a juntar los recursos para el tema de las indemnizaciones. Bueno,
Pero nosotros tenemos una mirada distinta. Nosotros creemos que hay que los trabajadores de plataforma, hay que ir a un escenario en donde los plataformas se les reconozca la relación de dependencia a los trabajadores de plataforma con una cantidad de derechos que tienen el resto de los trabajadores en relación de dependencia. Queremos poner en discusión la posibilidad de que los monotributistas cobren aguinaldo. Ustedes saben que el gremio de esta casa, digamos APL, consiguió que los monotributistas del Congreso empiecen a cobrar aguinaldo también, digamos, ¿no? Me parece que es un hecho importante y me parece que tiene que ser extensivo al conjunto de los trabajadores. Hay que discutir el achicamiento de la jornada laboral. Nosotros tenemos una recomendación de la OIT de 40 horas de trabajo semanales. La Argentina es uno de los países que tiene la jornada laboral más alta. Así que tenemos una cantidad de propuestas que van en sentido contrario de lo que plantea claramente el oficialismo. Y vamos a dar el debate, digamos, ¿no? Porque me parece que hay que tener la mirada no solamente en los trabajadores que están dentro de la ley de contrato de trabajo, dentro de la LST, sino en todo el mundo del trabajo. Alberto Presti, jurás por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Defensa, para el que has sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la Nación os lo demanden. Firman a continuación. Teniente General Carlos Presti con el abrazo del saliente, y lo seguimos escuchando a la locutora, el saliente ministro de Defensa Luis Petri, que es actualmente diputado nacional, así que esa es la razón por la cual, bueno, un teniente general, un militar, va a ocupar ese cargo con toda la polémica que eso desató. Pero bueno, hay que ver entonces qué rasgos van a tener a partir de ahora la cartera que lleva, bueno, su liderazgo, el teniente general que estaba jurando con su uniforme, así que bueno, vamos a conocer seguramente en algunos poquitos minutos más por dónde será que intensifique lo trabajado hasta acá por el ahora diputado Luis Petri. Bueno, estábamos escuchando las palabras del diputado Rossi, volvemos a hablar de la agenda parlamentaria, se viene la reforma laboral, la modernización laboral, así es el nombre del proyecto. Tiene muchísimas hojas el proyecto, ya fue firmado por el presidente de la Nación, se demoró un poquitito porque estaba volviendo de Oslo de los premios Nobel. La cara visible de esta modernización laboral, Debbie, la va a llevar adelante en el Senado la senadora Patricia Bullrich, también exministro. Y al parecer ella va a ser la voz cantante de el ideal de la ley, ¿no? Las cosas que no se quieren mover del texto. Después, el resto será todo negociación. Exactamente, de hecho ella ayer formó parte de un evento y habló de la reforma laboral, dijo que trae mayor certeza y demás, y planteó esto que vos comentabas de los trabajadores de las aplicaciones, y ella lo que dijo es que, ella lo dijo, no es que los trabajadores lo dicen, ella es lo que ella dice que dicen los trabajadores, es que no quieren ser regulados y que lo único que quieren es una especie de ART o algún tipo de seguro por si se accidentan ellos o su moto o auto, lo que fuere, mientras trabajan. Eso fue por lo menos lo que deslizó que se busca impulsar en esta ley vinculado con los trabajadores de las aplicaciones. O sea, que no habría el reconocimiento de una relación laboral. No, Son trabajadores eso seguro que no. independientes que con sus propios elementos están suscritos a una plataforma y cubren un trabajo. Exactamente. En el planeta Patricia Bullrich, los trabajadores de aplicaciones no quieren aguinaldo, no quieren vacaciones pagas, no quieren nada de eso. Lo cierto es que las empresas amenazan mucho en ese sentido de si las empezás a regular mucho, se te van del país también, ¿no? Pero bueno,
Claro. Te comentaba esto, vamos a ir con los puntos salientes, si querés, de las indemnizaciones, de la reforma laboral. Hay un Uno montón es de puntos. Mira, para un minuto, antes Sí. de eso, por ejemplo, me contaba, bueno, estamos hablando de mensajeros y repartidores, no de autos, no de choferes de aplicación. No, o sí, era todo todas las también. aplicaciones. Ella habló Ah. que supuestamente el 50% de esos trabajadores son de Uber. O sea, imagino que... Ah, ok. Ella ok. arrojó un número de como 1 millón de personas trabajan en este tipo de aplicaciones. Uber. Sí, y muchos de ellos son extranjeros. Son ciudadanos Exactamente. que Sí, 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 vienen sí, re. desde, principalmente Venezuela, pero bueno, hay de otras nacionalidades, obviamente, pero bueno. A ver. Exacto. Bueno, uno de los puntos salientes tiene que ver con todo lo vinculado a las indemnizaciones que plantean el gobierno, Sí. que planteó el otro día Sí. Luis Caputo cuando habló de este tema. Es que la ley lo que busca es que sea más fácil echar. Básicamente lo dijo así, que te sientas más cómodo, que sea más económico echar. En este sentido, lo que planteó es que, lo que plantea la ley es que se cree un fondo de asistencia laboral que se alimenta del 3% de los aportes que hace el trabajador. Esto hay que tener mucho cuidado con este fondo, que es muy similar al fondo de cese que se creó con la ley bases, pero la verdad que no surtió ningún tipo de efecto. El asunto es que acá se financia con fondos que deberían ir al ANSES. Así que ojo con que esto termine desfinanciando aún más al sistema, al ANSES, ¿no? O sea, no es un 3% ad hoc del salario. No, es de lo que de los aportes que vos haces, se va para ese lado, para el fondo. Un 3% de esos aportes va para ese fondo de asistencia laboral. Exactamente. Bien, bien. Después hay un cambio o cambios en el cálculo de las indemnizaciones. Hoy se toma tu salario más alto, bueno, se va a tomar un promedio. También se habilita el pago en cuotas de esa indemnización y se excluye a la hora de hacer el cálculo el aguinaldo, las vacaciones y cualquier tipo por de ejemplo, premio o bono. Vos trabajaste 30 años en una empresa y entraste cobrando 500 pesos y te fuiste cobrando No, un entiendo que se toman millón. los últimos 10 años. No sé cómo es el cálculo, pero ahora no se va a tomar el mejor de ese tramo de años que se toma, sino el promedio. El promedio, pero de los últimos años. Sí, obviamente. bien, Imagino que también se contempla inflación y demás, eso sí. Bueno, después, tema salario. Acá esto, vinculado con paritarias, se habilitan negociaciones dinámicas por productividad o mérito. Es decir, que en vez de que te actualicen a todos los que están en tu área o en tu empresa, todos un por X%, igual. de acuerdo a la A productividad. vos te vamos a dar un poco más porque nos parece que Laburaste te esforzaste bien, más. exactamente. Después, habilita que te paguen el sueldo en moneda extranjera, cosa que hoy no sucede, aunque sí sucede a veces. Y después que te paguen en especie, vivienda o alimentos. Hoy el tope es de un 20%, según tengo entendido. Después, convenios colectivos de trabajo. Se Eso elimina... es, para el que no lo sabe, es el regreso a los ticket canasta, Exactamente, a todo tipo de sí. acuerdo comercial que se logre, que a veces se hace con, por ejemplo, depende de la actividad, con shoppings, a veces con supermercados, a veces me ha tocado también en alguna época ropa de esa que es ropa para los no tenía nada que ver, pero no importa. Era un acuerdo con la ropa típica que visten los encargados de edificio. Sí. Bueno, con eso te pagaban una parte. Ah, buenísimo. Entonces vos de repente te llevabas, servía para tu trabajo. un mameluco para poder cambiar las ruedas y se te pinchaba. Una cosa muy útil. Empiezo a pensar que ya sé dónde trabajabas ¿Sí? cuando te dieron eso. Después ya te lo voy a me lo decir. confirmás. No, muy práctico además. Imagínate con qué facilidad podías. Pero te lo regalás a tu encargado amigo. Sí, claro, para eso tenés que tener un encargado amigo. Pero bueno, si no, está bueno, qué sé yo, muy útil. Unos chalecos de polar, recuerdo, también muy, muy buenos. Bueno, para ir a esquiar. ¿A vos que te gusta esquiar? Sí, muy interesante. Pero no, porque claro, bueno, yo te juro que sí. Ay, me hace reír. Dormí poco y me hace reír. Bueno, no, eso la es peor lo bueno. combinación. No. Bueno, Imagínate, convenio. peor sería llorar. Sí, Si tengo un chaleco por ahí, yo te lo voy a traer. Dale, por favor. Convenios colectivos de trabajo, te comentaba, se elimina la ultraactividad. Acordate que hoy, por más que venzan, se mantienen en pie. Esto lo que significa es que si tiene fecha de vencimiento y la fecha de vencimiento ya cayó, ya está. Y por otro lado, se empiezan a priorizar los convenios por empresa y no por rama. Después, cajas sindicales. Sobre esto están todas las organizaciones de abogados laboralistas mirando con bastante preocupación este aspecto. Sí, además hay mucho, a ver,
debilita un montón al trabajador tener que volver a negociar todos estos convenios, y más si se toma se le da prioridad a los que son por empresa, que vos mientras menos trabajadores hay peleando con el patrón, por decirlo de alguna manera, tenés mucho menos poder de negociación que si lo haces con un... Exactamente. La lucha sindical. Exactamente. Después todo lo vinculado con las cajas sindicales, los fondos que recaudan los sindicatos. ¿Qué establece el proyecto de ley? Que el empleador solo es agente de retención de la cuota de afiliación que te cobran a vos cuando estás afiliada a un gremio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Y otra cosita, que hoy en día eso es compulsivo. Vos estás afiliada y te retienen un porcentaje. ¿Qué establece la ley? Que vos sí o sí tenés que dar tu consentimiento para que te retengan ese porcentaje. Pero también existe la famosa cuota solidaria de la que venimos hablando, que esa te la retienen también de manera compulsiva, estés o no afiliada al gremio que de alguna manera te representa como trabajador. ¿Qué pasa con esa cuota solidaria? Ya en la ley no se contempla. Lo que se plantea es que como el empleador solo es agente de retención de la cuota de afiliación, no te puede retener la cuota solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Si vos querés de manera voluntaria, ay, no me sale la palabra, aportar, hacer ese aporte, tenés que ir vos al gremio y darlo. No es que te lo va a retener tu empleador de manera, insisto, obligatoria o compulsiva como ocurre hoy. Así que ojo con estos temas que seguramente son los que más le van a interesar a la CGT y demás. Hay que ver si esto al final del día no termina siendo la prenda de cambio y... Sí, pues la CGT además está presionando con ir a una movilización. Bueno, va a una movilización la semana que viene. No, sí, la semana que viene, el jueves creo que es 18. Justo el día en que se votaría acá, que tendríamos sesión en Plaza de Mayo, va a haber una movilización en este sentido. Después se crea algo que se denomina banco de horas, o se habilita, que en los hechos ya existe. Pues a veces me da risa que hay trabajadores que por ahí se están enterando ahora, pero otros desde hace mucho tiempo ya esto rige de alguna manera, que es un régimen de compensación de horas extraordinarias. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tu jornada es de 8 horas, ¿no? Pero un día hiciste horas extras, en vez de pagarte las horas extras, otro día trabajas menos horas, vas reagrupando las horas. Esto se especifica en la ley, se tiene que formalizar por escrito y se tienen que respetar siempre las 12 horas de descanso entre una y otra jornada de trabajo. Estos son algunos de los puntos. También hay otros vinculados con las vacaciones, que tu empleador te la puede fraccionar siempre y cuando te avise con 45 días de anticipación. También se plantea que sí o sí cada 3 años te tienen que dar las vacaciones en el verano. Bueno, hay un montón de puntos. Si querés la semana que viene te traigo más, si no se iba a ser súper extenso. Pero y también conforme vayan pasando los días vamos a entender un montón de cosas que por ahí en una primera lectura no te quedan del todo claras, así que vamos a ver. También se elimina el convenio del periodista profesional. Sí, propuesto por alguien que supuestamente nosotros pensábamos que había salido de la actividad, de la profesión. ¿Quién? Carolina Lozada. No, Carolina Lozada justamente ella fue la que pidió que no se lo toque. Yo pensé que era todo lo contrario. Al revés. Es más, tengo el textual, ella planteando eso, que no se lo derogue. Vamos a hacer una pausa. En un ratito se suma Gonza. Hay más para seguir contándoles y, por supuesto, para seguir recorriendo sobre qué es lo que se viene ahora en estos días de periodo extraordinario. Ya venimos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Estos
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Bueno, como siempre también, hola Gonza, ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Qué Y tal? mirá qué cara. ¿Qué día es? Viernes. Ay, Claro. Ya tenés mirá tus la alegría, mirá, recomendaciones, ¿no? Está... ¿Ya tenés tus recomendaciones? Sí, pero en realidad yo tengo que ver Carancho. Ah, pues sí. ¿La de porque- Darín? recomendaste No, vos. le dije que la vea por el tema de ¿Pero no viste Carancho de Darín? modernización Increíble. laboral. Y me estoy enterando ahora que es de Darín. Así Ay, que pero peor para mí. claro, sí. Ella Porque no, me encanta el él- cine argentino y las veo casi todas. Ay, pero yo esa- se la vi en el cine Gomont, acá a la vuelta. Pero acá Me ¿de qué año recuerdo. Uy, me No, mataste, claro. qué sé Pero yo. estamos hablando antes del 2000. 2000. No, corazón. ¿Cómo antes del 2000? No Yo no sé. vivía acá antes del 2000. 2010 era, ni Sí, idea. no sé. Esa me la perdí entonces. Bueno, perdí, Qué seguro. mal. Bueno, chicos, mientras dirimimos... Que empieza con un tema de el intoxicados. año de... O de viejas locas. Perdón. ¿qué? Mientras dirimimos... No, me encanta. El año en el que fue publicada la revista... Ay, Dios mío. Voy de vuelta. La película dirigida, editada, no sé, producida. Bueno, les quiero contar porque el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estuvo recibiendo a una delegación de Montenegro. Tenemos las imágenes para compartir con ustedes sobre ese encuentro y están los dos mandatarios. Es el presidente de la Cámara de Diputados, como ustedes pueden ver, y el titular de la delegación. Es el viceprimer ministro por los Asuntos Exteriores Europeos, Filip Ivanovic. Esto tiene que ver, obviamente, con la intención de fortalecer la cooperación bilateral. No me van a decir que les repite el apellido, pero No, puedo. no, te dejamos Ivanovic, pasar. ahí está. Destacó que se busca fortalecer las relaciones con la Argentina, que cuentan con una historia de 120 años. Está la voluntad de avanzar con una agenda que incluya la cooperación política, cultural y económica. Y también remarcó el proceso de su país hacia la adhesión a la Unión Europea y señaló que Montenegro desea profundizar vínculos con otros países, entre ellos Argentina, donde se registra el movimiento migratorio, escuchen, más significativo desde y hacia Montenegro. Así que ahí está. Residen en Argentina aproximadamente 60.000 descendientes de montenegrinos. Ese Mirá es el vos. gentilicio. Sí, como Río Negrino, Montenegrino. Ajá. Mirá vos. Hay una batalla cultural basada en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Las puertas de Argentina están abiertas para poder continuar afianzando ese histórico vínculo, para poder profundizar los lazos culturales. Ahí están lo que dejó esta reunión. Qué linda bandera tiene Montenegro, me encantó. Sí, es cierto. Con lindos colores. Yo presto atención a esas cosas. No sé si a alguien le interesa. No, pero sí, hay gente fanática de la bandera que se sabe todas las banderas. Con los álbumes de figuritas. También. ¿Viste? sí. Los Y ahora chicos estas ahí. cartas, ¿viste? Que vienen con las cartas que tienen las banderas. ¿No lo viste? Es un No. juego que te viene una caja de cartas. Hay unas que Me son cartas mataste. de banderas. Y del otro lado tenés todos los datos del país. Ah, mira qué interesante. Bien ñoño, ese te va a gustar. Eso está bueno. Me dijiste ñoña, pero está bueno. Pero ñoña yo lo vivo como algo bueno. Como no algo algo bueno, malo. como algo bueno. Está bien, sí. Bueno, ahí seguimos con otras cuestiones, otras actividades. Lo otro que les quería contar es que ayer se dio a conocer el dato de inflación. Las consultoras privadas lo habían anticipado que iba a estar un poquito por encima de lo que dio el último mes. De todos modos, es una inflación que es un número que entiendo para el gobierno sigue siendo positivo, porque sigue siendo una inflación baja, aunque Ojo, hace aumenta un 7 ritmo meses, constante. que la inflación sube. 7 meses consecutivos. Sí. A ver, Ahí el estamos relato es viendo- que baja la inflación, pero hace 7 meses que sube. Y el otro debate es más técnico, si se quiere, es sobre cómo está medida la inflación y si se la midiera de una manera distinta, incluyendo otros bienes y otros productos, a ver qué es lo que daría ese número. Es algo que se reconoce desde el propio INDEC que habría que en algún momento modificar, incluyendo otros productos que también son de estricta esencialidad y no están estimados. Bueno, ahí está el gráfico. Lo que pasa es que yo, obviamente, desde acá no veo un POMA, pero más o menos les puedo contar
porque en realidad lo que se analiza es qué es lo que mayor registró, qué es lo que mayor aumento registró. Bueno, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles estuvo por encima del número de inflación, que fue 2,5, creció 3,4. El transporte, atención porque se va a venir un mega debate en relación al transporte, sobre todo tema colectivos, 3%, porque todavía es transporte subsidiado. Sepan ustedes que la idea es ir retirando el subsidio de los medios de transporte masivos. Después hay otros segmentos que experimentaron menor variación. Equipamiento y mantenimiento del hogar, por debajo de la inflación 1,1%. Prendas de vestir y calzado, 0,5%. Esto uno puede imaginar que responde a la invasión de los productos chinos, hizo que mucha gente se volcara al mercado del fast fashion, de la prenda rápida y barata y fácil de comprar, además a través de la tarjeta de crédito, y no hacia las prendas nacionales o que se venden en nuestro país, no necesariamente nacionales, que bueno, no alcanzaron, dicen ellos, a terminar de regular los precios porque están perdiendo mucha competitividad y bueno, yo creo que este 0,5% no tiene que ver con que fueron buena onda y se pusieron acorde al contexto que vivimos, sino con que no están vendiendo con los precios que siguen teniendo, ¿no? Uno cuando recorre un poco, incluso lo compara con otros países, que todavía Argentina está muy cara y todo lo que tiene que ver con calzado y prendas de vestir, bueno, la verdad, la gente no está comprando nada. Basta con pasar un día por una avenida que tengas negocios. Mucha liquidación. Mucha promoción bancaria, mucha liquidación. No sé qué va a pasar ahora de cara a las fiestas respecto de lo que es prendas. Ya la Cámara del Juguete, por ejemplo, está mostrando mucha preocupación porque han dejado de vender, de nuevo, por lo mismo. Las importaciones chinas. Mucha importación y mucha pantalla. Los chicos están jugando con pantallas, no están jugando ya con juegos tradicionales. Ha generado, creo que ayer, y no sé si hoy también, la noche de las jugueterías. Anoche. Anoche, por lo menos, y no sé si se extendía hoy también, que... Eso no sé. No te genera lo como digo la apertura de los lugares, de las jugueterías hasta por lo menos las 9, 10 de la noche, algunas capaz que hasta más, como para ver si también a través de la extensión del horario, las promociones y demás, se puede generar un alza. Generalmente, en las fechas, sobre todo cercanas al 24, suele haber un crecimiento. Hay que ver... Sí, siempre. Sí, mira, ayer... Hay que ver si hay una comparativa con el año próximo interanual, si fue realmente mejor. Bueno, rebusteciendo lo que decías vos, Debbie, respecto de la inflación, el punto más bajo de la inflación se tocó en mayo de este año, que fue 1,5, y después, desde ese punto más bajo, en junio 1,6, 1,9 en julio, se repitió el 1,9 en agosto, 2,1 en septiembre, 2,3 y ahora 2,5 en noviembre, y esto en algunos sectores más que en otros está repercutiendo fuertemente, ¿no? En esto, en que no se está vendiendo. De hecho, la semana pasada hubo una empresa multinacional que fabrica galletitas que por sobrestock tuvo que poner de vacaciones a creo que 2/3 de la planta. Sí, nosotros lo sacamos en Vete China y... Mondelez. ¿y Mondelez era? Sí, Mondelez. Me acuerdo las marcas de las galletitas, pero... Las Oreo. Exactamente, Pepitos Mondelez, y demás. Sí, Mondelez. Y decía que ni siquiera en el 2001 tomaron estas medidas que tomaron esta semana, y no solo la inflación, sino también la pérdida del poder adquisitivo. Sí. Pongo el ejemplo que siempre damos acá, los jubilados, que el bono sigue congelado en 70.000, la jubilación mínima. Pero acá se compran menos cosas con esos 70.000 Exactamente, pesos. entonces más allá de que si la inflación baja, no baja, que no está bajando, insisto con esto, hace 7 meses que aumenta la inflación, ¿y a qué costo? Porque está el costo del dólar pisado, lo que fuere. Pero además pasa esto, que tampoco hay poder de compra porque los sueldos quedaron muy pisados. Y eso, perdón que lo diga, pero esos despidos. Porque eso te iba a decir, sumale los despidos. O sea, son trabajadores que probablemente cuando vos tenés sobre stock, los despedís porque es plata que ya no podés salvar. Bueno, Gonza, no te quiero quitar tiempo, se viene otro tema interesante que ya fue anunciado por el jefe de gabinete Manuel Adorni y que es un proyecto de ley que pretende meterse con la educación. Sí. A ver, te escuchamos. Claro, exactamente. Hablamos de
para separar una cosa de la otra, Meli, lo que fue el informe del Consejo de Mayo, que recordemos, de dónde nace el Consejo de Mayo, básicamente del Pacto de Mayo que se firmó el 9 de julio del año pasado en Tucumán. A partir de que se firma ese Pacto de Mayo con la imagen de los 18 gobernadores junto con Javier Milei, inclusive entre ellos Jorge Macri, el alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, se empieza a generar un trabajo un tiempo después con la designación de Javier Milei. Al pasar el tiempo, los meses, y que no se daba una conformación natural a través de las vías naturales legislativas, Javier Milei un día se levantó y dijo: las autoridades las voy a poner y se va a empezar a trabajar con el Consejo de Mayo. Así fue como empezamos a conocer la representación, por ejemplo, de Cristian Ritondo como diputado dentro de ese Consejo de Mayo, la figura de Carolina Lozada, legisladora del Senado, también en representación de la Cámara Alta, y así con diferentes representantes. Cornejo, por ejemplo, de Mendoza, el gobernador que estuvo en representación de los gobernadores, y el trabajo de Federico Sturzenegger, lógicamente, desde lo que es la cúpula principal del gobierno nacional. Y así representaciones de la industria, de los gremios y demás. Bueno, de todo esto se sabía que al finalizar el año iba a haber un informe. Un informe que por lo menos se iba a generar el trabajo después legislativo tras ese informe, y uno de los puntos que no ingresó, y lo aclaramos, no ingresó en el temario de las extraordinarias, pero está dentro de ese informe, es la idea que tiene el gobierno nacional de cambiar de raíz la ley de educación en la República Argentina. Cuando hablamos de raíz es porque este proyecto del cual vamos a hablar tiene que ver justamente con la derogación de la ley 26.206, que es básicamente la ley de educación que propone una educación integral, libre, gratuita. Claro, y de calidad, lógicamente, para todas las personas que, o todos los niños, jóvenes, adolescentes que habitan el país. Básicamente traje algunos puntos, tal vez para entender de qué se trata este extenso texto, de varias hojas, con muchos puntos y muchos capítulos, pero vamos a repasar algunos de los mismos. ¿Sí? Justamente, uno de ellos, la protección de la vida, el fortalecimiento del respeto y de los derechos y libertades fundamentales, que es donde hace el hincapié en el Sistema Nacional de Educación, que es lo primero que aparece dentro de este proyecto. Vamos a ir a la siguiente placa y de a poquito vamos a ir repasando estos puntos. Algunos principios que remarcan. A ver, arrancamos con la libertad educativa. Un punto que me parece ya va a tener un punto de inflexión y de debate. Cuando uno habla de libertad educativa, uno habla de libertad educativa en cuanto a qué, cómo se va a desarrollar. Me parece que este va a ser un punto en el cual, por lo menos los legisladores, cuando tomen el texto, se sienten a hablar, hablen de la libertad y sobre todo los profesores, ¿no? Porque pienso en la experiencia, ¿no, Meli? A ver, cuando uno fue al colegio, agarró el libro de, ¿cómo es? De Capeluz. El manual. El manual de Capeluz, estudiaba. Y básicamente lo que te enseñaba el profesor, la profesora, vos lo estudiabas y después dabas el examen. Después, cuando vos ya te vas acercando al cierre del ciclo escolar, ya en los últimos años, puede ser de lo que se conoce como el polimodal o los últimos años de la secundaria, ahí empezabas a hacerte preguntas, a tener algún debate con los profesores porque te lo proponían. ¿Por qué? Porque es el paso previo a las universidades, ¿no? A la carrera que vos quieras tomar. Bueno, en este caso la libertad educativa que propone, bueno, el hecho de enseñar y aprender conforme a sus propias convicciones, métodos y proyectos pedagógicos. Los proyectos pedagógicos que pueden ser presentados, que se van a generar, me imagino, en una discusión amplia entre los propios docentes y el sistema educativo en general. Me parece que este punto no va a ser tan sencillo, pero que por lo menos va a tener un cambio de paradigma, ¿sí? Porque inclusive en los propios textos hay interpretaciones inclusive a veces políticas en edades en donde los jóvenes tal vez no se hacen tantas preguntas, ¿no? Digo, y pienso hacia dónde puede ir orientado, además de lo que es el hecho de la libertad educativa, ¿no? El hecho de que cualquier persona, niño, adolescente, tenga el derecho justamente a poder estudiar. Después tenemos el término justicia educativa, que parece algo, un eufemismo, ¿no? Parece una cuestión, algo que uno ya conoce, sabe, pero que está aclarada, ¿no? Que es el conjunto de las condiciones que permite desplegar el derecho a la educación de calidad, como un punto importante.
Y ahora vamos a repasar otros 2 principios que remarca. Son varios los principios, pero si traía todos, imagínense que teníamos por lo menos 4 placas solamente hablando de los principios. Uno de los puntos, y que ayer... Sí, estuvimos con Romina del Pla. Con la diputada Romina del Pla, que es docente. Claro. Cuando la escuchaba, yo recordaba cuando realizaba estas placas, justamente había leído un poco este extenso proyecto antes de la entrevista con Romina del Pla, decía, fíjate vos, a mí también me llamó la atención esto. Porque habla del rol preferencial de la familia. Y esto no es que lo puse yo como un concepto propio. Está descrito sino que está así. descrito de esta manera. Sí, igual cuando justo ayer entrevisté en 2 veces a Mariano Narodowski, que es especialista en educación y siguió muy de cerca toda la redacción de la ley. Y él lo que me comentaba es que quedó más que nada en lo enunciativo el rol de la familia. Básicamente lo que plantea la ley cuando la lees es crear un consejo que se involucre a la familia, pero no mucho más que eso, claro, que era el espíritu original. Está bueno que lo aclares porque en realidad, mira, pensándolo bien, así debiera ser, ¿no? Digo, que la familia tenga un rol preponderante en los acompañamientos o en las trayectorias educativas. Lo que pasa es que me parece que justamente todo está tan deteriorado, el tramado social está tan roto, que esto produjo que se generasen escenas de todo tipo. De repente chicos que se descolgaron de la educación y no volvieron por distintas razones, o al revés, mamás o papás que van a tomar justicia por mano propia frente a alguna situación que el colegio no acompañó, o no supo cómo, o no detectó, y hemos visto, no sé, una mamá hace poco entró con una cadena y le reventó la cadena en la cara a una alumna porque le hacía supuestamente bullying a su hija, y vos decís, está todo mal. O sea, en el aula, a donde no es que vos te puedes meter porque, hola, ¿qué tal? No, imagínate si esa persona va a educar a la hija, cadenazo. Claro, o sea, ¿viste? Pero es una tarea muy difícil también para los docentes. Y aparte, ¿qué familia? Todo también. Porque a veces también sobre los padres, yo me acuerdo de la pandemia, vos estabas hasta acá de cosas. No, obvio, tenías que encima seguir al. ¿Viste? Y dependía de vos prácticamente realmente que el chico esté ahí, que prenda la cámara, que se conecte, que responda, que haga el trabajito, que. A ver, yo digo que hay familias que participan, hay familias que le piden mucho al colegio, familias que son súper presentes en un montón de cosas, pero no sé, el chico está en el colegio, que se ocupe el colegio. Y no termina la responsabilidad del aporte del colegio para adentro, sigue la responsabilidad. Lo que pasa es que algunos dicen, no, ya está, y yo estoy pagando, no sé, por ejemplo, ¿sabes? Las veces que lo escuché, yo estoy pagando la cuota que se ocupe el colegio. Y bueno, no, es el colegio y sos vos también. Entonces el chico está en los 2 ámbitos. Sí, son situaciones muy difíciles y aparte pensemos que no solamente estamos hablando... Contextos muy complicados. Contextos muy complicados porque no estábamos hablando de los colegios que están centrados solamente, por ejemplo, en las capitales, no solamente que están en los centros de las provincias, localidades, sino que tenemos que ir a puntos tal vez de más precariedad. Más complejos, más vulnerables. Donde las situaciones son complicadas, donde los chicos llegan a los colegios a veces sin comer, donde muchas veces, más que a veces. Muchas veces, exactamente, y donde también puede haber personas que pueden resultar conflictivas porque tal vez están acostumbradas a solucionar problemas o peleas diferencias que puedan tener con otros compañeros de esa manera. Y se está dando que los chicos van sin comer y que los docentes van sin comer. Los docentes también ya ahora son un grupo vulnerable que está recibiendo sueldos a donde lo que muchas veces les pasa es que no tienen solamente ese colegio. Los docentes es el grupo de trabajadores más pluriempleados que hay. Entonces, totalmente. Es injusto también recargarlos de tareas. Ahí lo que dice, me acuerdo que te acordás que lo habíamos entrevistado el creador de la primera docente de inteligencia artificial. Ah, sí, claro. ¿Cómo decís? ¿Una docente de inteligencia artificial en un colegio de Santa Fe? Bueno, ¿era Santa Fe? Sí, era en Santa Fe, en Villa Cañas creo que era. Sí, señor. Bueno, y ahí lo que decía, lo bueno de desarrollar dispositivos de inteligencia artificial que interactúen en las aulas es que le van a quitar tiempo administrativo y logístico a los docentes para que el docente esté solamente atento a el aspecto humano, a revisar cómo se produce la evolución de un determinado alumno, que si alguno tiene alguna complicación se pueda establecer un contacto con la familia. Un seguimiento más personalizado, que es lo que hoy el docente no puede hacer. No, y además también, fíjate que estamos... corro porque, mira, estoy tan entusiasmado con el tema de casi lo tiro a la miércoles. Me tocó dialogar con
una persona, que ahora no me acuerdo el nombre de pila, pero yo lo pensé quiero que con decir, de inteligencia apellido, artificial. es un especialista, Cámpora, un especialista en todo lo que tiene que ver ¿Educación? con educación, trabaja en la Facultad de El Salvador, y hablábamos un poco del concepto de educación que también está cambiando en el hecho de dejar de lado la premisa de estudiar de memoria, que Claro. es otro de los puntos, y también algo que favorece a las nuevas generaciones que ante todo lo acotado de las redes sociales, de los videos cortitos y demás, también hay que generar una cierta atención. Bueno, todas estas son cuestiones que se deben dialogar de aquí en adelante y siempre, porque la educación es una herramienta fundamental. Y no hablamos de esta época ni de este gobierno, sino que hablamos de años anteriores, gobiernos anteriores y futuros, también para tener en cuenta. Bueno, el rol preferencial de la familia, está buenísima la aclaración que hacía Debo, todos estos aportes ayudan, porque es un debate que se va a venir recién para marzo, por lo que pude averiguar. Es un proyecto que va a Ideal quedar para el nuevo año electivo, que siempre es tan sencillito Sí. y que arranca tan fácil. Me Ahora imagino. con esta ley de por medio, imagínate Exacto. los sindicatos de docentes cómo van a estar. Vamos rápido con estas placas. El rol de la familia, entonces, que actúan como agentes naturales y primarios para orientar la formación de sus hijos, y además también el federalismo, que habla lógicamente de todas las provincias en la independencia y de la identidad que puedan llegar a tener en mancomunado trabajo con, bueno, la nación, las provincias autónomas de Buenos Aires. Vamos a ir a la siguiente placa, donde nos adentramos en algunas cuestiones. Bueno, ¿y los alumnos qué deber tienen? Bueno, según el proyecto, lo que dicen que es actuar con diligencia, buena fe, el respeto por la integridad y libertad de los integrantes de la comunidad educativa, sus compañeros, profesores, directores y demás, cooperar con el cumplimiento de las finalidades del proceso educativo, algo muy complicado siempre, esto sabemos que es difícil, respetar el proyecto de la institución en donde estudien. Vamos a ir a las siguientes placas, donde nos adentramos en otras cuestiones más técnicas. Fíjense, cuando hablamos de los contenidos mínimos que se pueden generar en los colegios, después están los contenidos mínimos y los agregados. Bueno, el gobierno nacional propone una distribución entre la primaria y la secundaria, que tiene que ser de 12 años en total, entre lo que es la educación inicial y la primaria y secundaria. Entre primaria y secundaria, y después una distribución de 405 horas reloj por año de estos contenidos mínimos, y en la primaria y secundaria unos 540 horas reloj anuales, y por lo menos de lo que es el contenido mínimo. Y después vamos a un repaso del capítulo universidades, que me parecía atractivo también tenerlo en cuenta, porque hace la repartija del presupuesto, de cómo va a estar distribuido el presupuesto que aporta el gobierno nacional para las universidades. En este caso, fíjate que estamos hablando del 75% según el número de estudiantes y según la carga típica de estudio, un 20% que estará distribuido por criterio de desempeño, que este me parece que va a ser el punto también de debate, número de egresados, calidad e impacto de producción científica, por ejemplo, y el otro 5% restante a los programas específicos orientados a la mejora institucional, que ahí podemos hablar de infraestructura, podemos hablar de materiales primarios y demás. Así que estos son algunos de los puntos que encontré básicos de esta ley de libertad educativa, que recordemos, no están las extraordinarias. Es un informe, un proyecto que plantea el informe final del Consejo de Mayo y que posiblemente, como me han dicho, a partir de marzo podría empezar a tener su tratamiento aquí en Diputados o en el Congreso en general. Buenísimo, Gonza, gracias. Un placer, Meli. Gracias, Debbie, nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Va a haber de todo para estar contándoles el lunes, olvidate. así que atención, todo lo que pasa por el Congreso o todo lo que pasa en el Congreso pasa por esta pantalla. Aquí vamos a estar nosotros, ya llega Mauricio con todo el equipo, y que tengan un gran fin de semana. Tomen un montón de agua, vayan por la sombra de la noche, va a llover. No, El domingo, el sábado en la noche llueve mucho. Uy, no, tengo una cena. Tuvimos el pronóstico para el traste, pero no raro. importa. El sábado a la noche va a llover mucho, después disfrútenlo. Chau. Y el domingo también.
Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión,